Hello! Welcome to this new video of Getting British with Miss Peterson. That's me. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la semanita? ¿Bien? Bueno, espero que hayáis tenido tiempo de revisar o incluso la opción de usar las tres formas del verbo to be que vimos la semana pasada. ¿Os acordáis de cuáles eran? Sí, am, is o are. Muy bien. Recordad que esas son las que vamos a utilizar para la afirmativa. Ahora, ¿para qué usamos el verbo to be? ¿Qué expresar con el verbo to be? What to express with to be. Y me diréis, pero María, dijiste que significaba ser o estar. Pues eso, ser o estar. Pues no. Bueno, sí. Pero además de eso, muchas otras cosas que además no se corresponden en nada con el español. ¿Vale? Claro, lo ideal es que pensemos en inglés. Como sé que eso es muy complicado, porque lo es. Tenemos que pensar en cómo queremos expresar las cosas, ¿vale? No en traducirlas. Ya veréis que muchos de estos usos que vamos a ver ahora, en español se utilizan otros verbos o se expresan de otra manera, como por ejemplo con el verbo tener, ¿vale? Y para el inglés vamos a utilizar el verbo to be. ¿Preparados? Vamos a ello, venga. El primer uso, obviamente, para hablar de situación o localización, de dónde está algo o de dónde está alguien. Como por ejemplo, Verona is in Italy. ¿Vale? También para hablar del estado o la situación de alguien. Tanto la localización como el estado, cómo está alguien. I'm tired, estoy cansada. O I'm an English teacher, soy profesora de inglés. ¿Sí? Un uso que no tiene nada que ver con el español. Bueno, depende de cómo lo expresemos, pero no. Para hablar del tiempo, sí, del tiempo climatológico. It is raining today. Está lloviendo. O it is cold today. Hace frío hoy. ¿Hace frío? It is cold. Pues sí. También para presentarnos o decir el nombre. I'm Maria. My name is Maria. Para hablar de la edad de alguien. She is 20 years old. Literalmente, ella es 20 años vieja. ¿Veis cómo no decimos tiene 20 años? Sino ella es 20 años vieja. ¿Vale? Para describir a alguien físicamente. They are very tall. ¿Ok? They are very tall. Ellos son muy altos. Con las palabras hungry y thirsty. Es decir, para decir tengo hambre o tengo sed. We are very hungry. You are thirsty. No decimos tengo hambre o tengo sed, sino estoy hambriento, estoy sediento. Para hablar de la procedencia de alguien. I am from Spain. Soy de España. ¿Sí? Veis que algunos usos, como os he dicho antes, no se corresponden en nada con el español. O sea, en español no decimos soy 20 años vieja, sino tengo 20 años. Pero en inglés, pues utilizaremos el verbo to be para eso. ¿Vale? Bueno, ya hemos visto cómo utilizar el verbo to be en afirmativa. Pero ¿cómo hacemos preguntas con el verbo to be? En inglés, con cualquier verbo, hay que poner el verbo delante del sujeto. Acordaos que el sujeto es de aquella persona, animal o cosa de la que se habla. ¿Vale? Esto no es cierto en todos los verbos, ¿vale? O sea, de hecho no es cierto, o sea, no es exactamente el verbo lo que se pone delante. Ya lo veremos cuando veamos el resto de verbos, que lo que utilizaremos es un verbo auxiliar, ¿vale? Pero el verbo to be no utiliza auxiliares, así que sí,
las formas del verbo to be para hacer una pregunta las vamos a poner delante del sujeto, ¿vale? Entonces, de esta manera, am, is o are, ¿vale? Luego vendrá el sujeto, acordaos, persona, animal o cosa de la que se habla, y luego, bueno, aquí he puesto objeto o el resto de la frase, vamos, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Is Verona in Italy? Are you tired? Are you an English teacher? Is it cloudy today? Is it cold today? Is she 20 years old? Are they very tall? Are we hungry? Are you thirsty? ¿Veis? Siempre el verbo to be va delante del sujeto, ¿vale? Y para decir que no, es decir, para formar la negativa, si os lo pregunto así será que no tiene, perdón, mucho que ver con el español. En el español ponemos no delante del verbo y chimpún, ¿verdad? En inglés es algo parecido con el resto de verbos, ¿vale? Pero otra vez tendremos que utilizar un verbo auxiliar. No con el verbo to be. Recordad, el verbo to be nunca utiliza verbos auxiliares. De hecho, ya veremos más adelante que él mismo puede ser un verbo auxiliar, ¿vale? Pero lo que estamos viendo no es como verbo auxiliar. Para hacer la negativa con cualquier verbo, siempre vamos a usar la partícula not, ¿vale? Digo partícula porque no es exactamente, bueno, es una palabra, pero es que no se utiliza sola. De hecho, no en inglés se dice no, ¿vale? Not es una partícula que se añade a los verbos auxiliares o al verbo to be para hacer la negativa, ¿vale? Como sujeto, verbo to be, not y el resto de la frase. Mira estos ejemplos. Madrid is not in Italy. I am not tired. I am not an English teacher. It is not cold today. She's not 20 years old. They are not very tall. We are not very hungry. You are not thirsty. ¿Lo habéis visto? Sujeto, to be, not y el resto de la frase. Os voy a enseñar ahora algo muy curioso del inglés, y es que son las contracciones, ¿vale? ¿Qué es eso? Pues que dos palabras se juntan y hacen una. Esto es así con cualquier palabra. Yo puedo coger un sustantivo y un adjetivo y hacer una sola palabra de ellos. No, o sea, no mezclándolas, ¿vale? Esa es otra historia. Con los verbos utilizamos las contracciones, ¿vale? Es decir, con el verbo to be, la partícula not se puede juntar a las formas am, is o are para formar una sola palabra, de esta manera. I am not, ¿vale? La forma am se contrae con I, siempre utilizando este simbolito de aquí que se llama apóstrofo, ¿vale? Am not, ¿vale? I'm not. Las contracciones se utilizan para hacerlo más corto, así que hay que leerlas o pronunciarlas como contracciones que son, ¿vale? Is not se juntan, ¿vale? Se mezclan. También lo mismo con el apóstrofo. Siempre todas las contracciones van a llevar apóstrofo, o casi todas, ¿vale? Y nos da como resultado isn't. Isn't. ¿Adivináis ahí una E? Ahí al final. Isn't. La E no está, ¿vale? Pero me tengo que apoyar. Isn't es muy complicado de pronunciar. Pero no digo isn't, ¿vale? Isn't. Sí. Como adivinándola. Y are not también se mezclan y nos da como resultado, siempre con el apóstrofo, por favor, no nos olvidemos nunca del apóstrofo,
nos da como resultado aren't. ¿Ay? ¿Qué ha pasado con la E? ¿Qué hay E? Pues aquí no se pronuncia. Aren't. ¿Vale? Aren't. Da igual que utilicéis la forma plena, que se llama, la forma completa, o la contracción. La diferencia, bueno, en textos formales, en conversaciones formales, ¿vale? Utilizaremos la forma plena, ¿vale? No estamos todavía a ese nivel, así que podemos utilizar siempre la contracción, ¿vale? En conversación más informal, podemos utilizar la forma plena si lo que quiero es dar énfasis a esa negativa, ¿vale? Por lo tanto, es lo mismo decir it is not cold today, ¿eh? It is not cold today, que it isn't cold today. It isn't cold today, ¿vale? Es lo mismo, significa lo mismo. Lo que os decía, para dar énfasis cuando estoy hablando, imaginaos que estamos discutiendo, it is cold today, y yo digo, no, it is not cold today. It is not cold today, ¿vale? Pero de entrada, pues significan exactamente lo mismo. También puedo enfatizar, it isn't cold today, ¿vale? Pero bueno, esto al gusto del consumidor, como se suele decir. Os voy a enseñar ahora algunas preguntas con el verbo to be para utilizarlas en conversaciones, pues cuando conocemos a alguien, ¿vale? Por ejemplo, what's your name? ¿Cómo te llamas? ¿Qué diríamos? ¿Veis cómo utilizamos el verbo to be? Que por cierto en afirmativa también se puede contraer. What's your name? O what is your name? My name is María. Me llamo María. En español lo de ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es María. Sí, es correcto, es perfectísimamente correcto, pero es un poco forzado, ¿verdad? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Bueno, literalmente pone ¿dónde eres tú de? Porque las preposiciones no se pueden poner al principio, ¿vale? Ya lo veremos. Where are you from? ¿De dónde eres? I'm from Spain. Ok, soy de España. Y finalmente, para preguntar la edad, si para decirla decimos ella es 20 años vieja, ¿vale? Pues para preguntar la edad preguntamos ¿cómo de viejo eres tú? Literalmente. How old are you? How old are you? A nadie se le ocurre preguntarlo así en español, diríamos ¿cuántos años tienes? Pero no lo decimos en inglés con el verbo tener. Utilizamos el verbo to be. ¿Yeah? I'm 30 years old. I'm 30 years old. ¿Sí? ¿Cómo utilizaríais esto en una conversación? ¿Vemos un ejemplo? Os voy a presentar a dos amiguitos míos. Los tengo aquí abajo, tendidos. Os presento a John Lennon y Sir Paul McCartney. Sí, este es Sir. Este devolvió la medalla. También se la dieron, pero la devolvió. Ya no fue Sir cuando murió. Sabéis que John Lennon y Paul McCartney eran dos miembros de los Beatles. ¿Cómo hubiera sido la conversación cuando se conocieron? ¿Están ahí? Hello. Hello. What's your name? My name's Paul. What's your name? My name's John. Where are you from? I'm from Liverpool. Where are you from? Oh, I'm from Liverpool too. How old are you? I'm 15 years old. How old are you? I'm 16 years old. You're a great bassist. Thank you. Let's form a band and call it The Beatles. ¿Ya se nacieron los Beatles? Bueno, no, mentira. No nacieron así. Entre otras cosas porque al principio no se llamaban los Beatles, sino The Quarrymen. Pero bueno, eso es otra historia. Así sería una conversación en inglés cuando conocemos a alguien.
que mis dos amiguitos me han ayudado. Hoy os voy a recomendar una serie que más británica imposible. La serie se llama A Bit of Fry and Laurie y está protagonizada por Stephen Fry y Hugh Laurie. Sí, el Dr. House. Sí, lo habéis reconocido, es el Dr. House. Esta serie se emitió entre 1989 y 1995 en la BBC. Como os he dicho, más británico imposible. Son una serie de sketches, ¿vale? Los capítulos están compuestos por una serie de sketches, pues llenos de juegos de palabras, de situaciones absurdas, situaciones que rayan incluso lo vulgar, ¿vale? Pero, lo paraban a tiempo para que no fuera una vulgaridad, porque los británicos, si algo no son, es vulgares. Pero lo que sí es el humor británico es absurdo. Les encanta el humor absurdo y reírse de ellos mismos. Por eso vais a ver la cultura británica muy bien reflejada en esta serie en clave de humor, obviamente. Hace relativamente poco se viralizó un vídeo de esta serie, ¿vale? A raíz de la aprobación de una de las últimas leyes de educación, ¿vale? Ya no sé ni por cuál vamos, la LOMLOE es la última, pero ya no sé por cuál fue. La cuestión es que en ese sketch, Hugh Laurie es el padre de un niño y va a hablar con el director del colegio del niño, todo escandalizado porque el niño en la clase de biología le han dicho que un macho y una hembra, para poder procrear, deben tener relaciones sexuales. Y él dice que eso es mentira. Que eso es mentira. Claro, la cara del director, que es Stephen Fry, es todo un poema, ¿vale? Al final lo que demanda el padre es que su hijo no asista a clase de biología, porque le van a decir mentiras. Obviamente todo retratado desde el humor absurdo y tal, pero es que esto está a punto de pasar en España. Que los padres puedan elegir a qué clase van sus hijos o no. Pero bueno, esa es otra historia. De verdad, si os queréis echar unas risas, os recomiendo muy mucho esta serie, genial. Como siempre, lo ideal es verla en inglés, pero bueno, está disponible en español también, ¿vale? Me voy, como siempre, con una cita, que hoy es de uno de los amiguitos que me ha acompañado para hacer este vídeo, de John Lennon. Being honest may not get you a lot of friends, but it'll always get you the right ones. Thank you so much for watching, and I will see you next week. Bye bye!